Hola chicos, ¿qué tal? De nuevo, estamos con Soy 851 acá. En la clase de hoy les tenemos lo que es función, ¿ya? Ya terminamos todo que es álgebra, ahora pasamos a función. Dentro de las funciones vamos a usar el álgebra mucho, sobre todo cuando usemos función, composición y todo eso. Bueno, en esta clase, a grandes rasgos, quiero que vean qué es qué es una función, tener noción de qué es una función, para qué se usa y diferenciarla con la ecuación que tanto se parece. De hecho, podría decirse que es una ecuación. Y eso, partamos. Bueno, primero que nada, no voy a hacer estos típicos circulitos que se hacen todos. No lo encuentro muy útiles, pero voy a explicarlo como la que siempre usan los profes, que es la de una máquina. Entonces nosotros tenemos nuestra maquinita así, ¿ya? Y nosotros ingresamos valores y nos arroja otros valores, ¿ya? Entonces si nosotros ingresamos 2, nos va a arrojar 3. Ingresamos 3, nos va a arrojar 4, ¿ya? Y si arrojamos X, nos va a arrojar un f de X, ¿ya? Significa f de X que depende de X. Entonces si yo pongo un 2, un 3. Entonces imaginemos la función f de X igual a X más 1, ¿ya? Entonces, si entregamos un 2, nos tenemos que sumar 1, entonces nos va a arrojar un 3, como partimos. Ahora, si agregamos un 3 a la maquinita, nos va a arrojar un 3 más 1, que va a ser un 4. Entonces, por ejemplo, si vamos a arrojar un 4, nos debería arrojar un 4 más 1, que sería un 5. ¿Ya? Entonces, en eso consisten las funciones. Vamos a dar determinados valores a x y nos va a arrojar unos y. O sea, unos f de x. ¿Ya? Este f de x también se le puede llamar y. No va a haber diferencia en nada. F de x puede ser igual a y. Solo que se pone f de x como para que se entienda que y depende de x o también f depende de x. Entonces siempre se grafican estas funciones y se grafican en la coordenada x e y, en el famoso plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, seguimos trabajando con la misma función sencilla, f de x igual a x más 1. Entonces, si vamos a tener, si x es 0, iba a ser 1. Aquí va a estar el primer punto. Si x1 iba a ser 2. Y aquí va a estar. Si x2 va a ser 3. Y así sucesivamente, tal que va a formar una recta. A todo esto, si les cambio la metodología y les recuerdo que f de x es igual a y, tengo x más 1, ¿qué podemos decir? Que tiene pendiente 1 y corte en el eje x 1, viéndolo como ecuación lineal. Y claramente corta en el 1 y tiene pendiente positiva 1. Ya, acá va a estar el eje y, o también se le puede decir que está acá el f de x y aquí va a estar el eje x. Ya, le va a ayudar un poco. El eje x se llama también donde se ubica el dominio. Toda función tiene dominio y van a ser los valores de x, ¿ya? Entonces esta función tiene dominio en todos los valores de x, porque van a tener que proyectar la función va a cumplir hasta el infinito, hasta donde se le diga, ¿ya? Y va a tener un conjunto de llegada y un conjunto de partida. El conjunto de partida va a ser el dominio, porque parte de lo x, ¿ya? Y llega a lo y. Entonces siempre vamos a partir yendo del x y va a llegar al f de x o al y. Ya, entonces acá va a estar el dominio. En este caso, acá si nosotros ponemos infinito, vamos a tener infinito más 1. Y acá vamos a recibir infinito, ¿ya? Infinito más 1 es igual a infinito porque el infinito es mucho. Ya, entonces tienen que imaginarse una recta y va a cumplir a todo lo x, ¿cierto? Entonces el dominio en este caso serían todos los números reales, ¿ya? En este caso. También se le llama preimagen. Preimagen. ¿Por qué se llama preimagen? Porque vamos a colocar la preimagen y ¿qué nos va a dar? La imagen. Es más que nada por eso. Es como por ver la maquinita. Antes de recibir la imagen que nos pulsa, tenemos que arrojar una preimagen. Previo, ¿ya? También en el eje y está en lo que se llama abscisa. No sé cómo se escribe. Abscisa. Abscisa. ¿Cómo se escribe? Con C. Perdón mi lenguaje. Y también está el eje, se llama eje independiente.
Porque este no depende de x, sino que f de x depende de x. Por eso a este se le llama eje dependiente. Entonces el eje y va a tener recorrido, que va a ser donde caigan las imágenes, donde caigan los y. Entonces esta recta va a tener el recorrido en esta zona. Y si se dan cuenta, la recta crece hasta el infinito, y entonces va a recibir tantos infinitos valores en y. ¿Ya? Y aquí la recta crecía en infinito, entonces en x tenía un infinito dominio. Entonces el recorrido también son los reales, en este caso. ¿Ya? Más adelante, cuando vean los ejemplos de funciones, van a saber qué es recorrido y qué es todo eso. Entonces acá van a estar las imágenes, va a estar el ordenada y va a estar el eje dependiente. Ya, ¿por qué dependiente? Porque f depende de x, o sea que y depende de x, ¿ya? Una cosa más, recordarle cómo diferenciar abscisa y ordenada. Memoria. Siempre hay que tener un juego para las cosas de memoria. Entonces, después hacía el mío, cómo me aprendí de memoria. Y de verdad que no se me ha olvidado desde primero medio, segundo medio. Segundo medio. Ya, una vez un amigo me dijo, Lucas, ¿cómo guardas tú la ropa? Y yo le dije, hacia arriba, ordenada. Me dijo, bien, ordenada. Wow. Y yo dije, ya, la ordenada es porque la ropa se pone como un cuadradito hacia arriba. Entonces siempre me acordé que la ordenada van a ser la I y la abscisa van a ser la X. Y ojo, que es muy importante aprenderse esto de ordenada y abscisa, porque pueden tener dos o una pregunta mala, solo por no manejar el vocabulario, ¿ya? Entra en PSU. Aprenderse. Si mi técnica les funciona, bueno, si no, usan otra. También les dije cómo, por qué es dependiente, independiente y todo eso. Ya, entonces ahora existen varios tipos de funciones. Por ejemplo, un tipo de función es la famosa función continua. De nuevo tenemos que tener un eje x e y. ¿Y qué creen que va a ser una función continua? De hecho sería más así. Sí, va a venir una función de tal. Esto es una función continua. Ya es así hasta el infinito, ¿ya? Eso va a ser función continua. Pero si yo venía acá, ¿ya? Boom, y veo un salto. Boom, eso es función discontinua, ¿ya? La gracia es que los profes enseñan es que decir que la función continua es cuando se hace y uno no levanta el lápiz, ¿ya? O sea que tiene todos los valores en todos los lados, ¿ya? Eso, fácil, fácil. La función anterior que vimos es una función continua, ¿ya? Y hay otra función que se llama función creciente. Función creciente. Y hay otra que se llama función monótona, creciente. ¿Ya? La función creciente dice que si yo tomo un x, ya primero va a ser dibujo, si no, no van a entender. Si yo tomo un x1 y tomo un x2, ¿ya? Si es creciente, ¿qué creen ustedes? Tiene que crecer, ¿cierto? Entonces, este va a ser mi f de x1 y este va a ser mi f de x2, ¿cierto? Porque está relacionado a mi x2. Entonces, si f de x1 es menor que x2, entonces, este símbolo significa entonces, f de x1 tiene que ser menor, igual, perdón, hagamos menor igual que f de x2, ¿ya? Ya, y ese da el significado, de hecho lo dijimos. Si x1 es menor o igual que x2, entonces f de x1 tiene que ser menor que f de x2, y así va a ser creciente. Bueno, para la decreciente simplemente se da vuelta, x1 es mayor que x2, y esto se da vuelta también, ¿ya? Pero para la monótona creciente, ¿qué significa monótona creciente? Es lo mismo que decir estrictamente creciente, ¿ya? F de x1 que f de x2, ¿ya? Entonces, como les venía diciendo, esta función tendría que ser algo estrictamente creciente. En cambio, esta función puede tener acá una constante, ojo, pero nunca bajar, porque es mayor o igual. Entonces puede tener dos iguales y después puede seguir creciendo. No quiere decir que una función constante sea creciente, aunque la definición sí lo cumple, porque la función constante es función constante. La creciente puede tener, admito, sí, partes constantes. La monótona creciente no, tiene que ser siempre hacia arriba. Para la monótona decreciente y para la decreciente es lo mismo. También voy a hablar algo ahora que se llama función par. Ya, la función par es aquella que recibe un f de x y arroja un f de menos x. ¿Ya?
¿Por qué se llama función par a esta? Porque imagínense que si tienen f de x, ¿ya? Los menos x van a ser iguales. Eso es lo que va. Entonces si tengo f de x, por ejemplo, digamos que esta va a ser x, ¿ya? Aquí va a estar x, ¿ya? F de x tiene que ser igual a, este va a ser f de x, ¿cierto? Y aparte de acá vamos a tener menos x, ¿ya? Y este menos x, miren, va a coincidir con este, ¿cierto? Entonces acá también va a estar f de menos x. Y así va la igualdad. Esa es la función par. Función par, ¿ya? El famoso x cuadrado es una función par, ¿ya? Porque cuando ustedes digan 2 al cuadrado es igual a 4. Y cuando digan menos 2 al cuadrado va a ser igual a 4 positivo también. Entonces, ese es una función par, ¿ya? Estamos viendo tipos de funciones simples que hay. Está la famosa función impar, que nos arroja si tiramos un f de x, nos va a arrojar un menos f de menos x, ¿ya? Esta es la famosa función impar. Por ejemplo, si tenemos algo de este estilo, acá si tenemos f de x, ¿ya? Y acá tenemos f de menos x, acá vamos a arrojar un menos f de x, tal que va a ser simétrico con este f de x, ¿ya? Va a ser valores iguales pero negativos. Este con este, perdón, este va a ser de menos x. Este por ejemplo va a ser 2 y este va a ser menos 2, ¿ya? Entonces un ejemplo sería el de x cubo, ¿ya? Por ejemplo, imagínense el 2 elevado a 3, ¿ya? Este va a ser 8, ¿ya? Y el menos 2 elevado a 3 va a ser menos 8. Entonces acá vamos a tener 2, menos 2, y acá vamos a tener 8 positivos de ese 2, y acá vamos a tener menos 8. Así sería un ejemplo, ¿ya? Eso. Por último, quería mostrarle un ejemplo de función de nuevo. Recordarles que una función va a decir f de x es igual a qué cosa, y ustedes van a decir x cuadrado más 1. ¿Cómo funciona esto? Ustedes le van a decir, ya el dominio son todos los reales, y significa que pueden colocar cualquier valor a x, ¿ya? Entonces, por ejemplo, f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado más 1. Y ojo que tiene que ir con paréntesis. Entonces 1 al cuadrado va a ser 1, más 1 va a ser 2. Ya, entonces f de menos 2 sería algo de este estilo. Donde esté el corcho, poner el corcho, ¿ya? Entonces dicen que esto va a ser menos 2 al cuadrado más 1. Eso va a ser igual a, esto va a ser 4 positivo, recuerden, menos 2 por menos 2, 4 positivo, esto va a ser 5, ¿ya? Ya. Les voy a enseñar también ahora que las funciones se restringen. Entonces cuando tenemos la función f de x es igual a 1 partido x más 1, en este caso se restringe, generalmente cuando hay fracciones se van a restringir, porque en el denominador no puede ser 1. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos el menos 1. Porque si x vale menos 1, me va a dar 1 partido 0, y eso se indefine. Ya, entonces la función, por ejemplo, puede ser una cuestión media rara, pero cuando sea menos 1, no va a tener ningún valor. Y después va a seguir con su cosa rara. No sé cómo es la función actualmente, no la habría que graficarla, dando valores, pero es algo raro y así. Ya, entonces las funciones se pueden restringir. Ahora les voy a enseñar una super técnica para saber cuándo no es función, que es la siguiente. Por ejemplo, vamos a tener rectas. Ya, vamos a tener eso. Vamos a tener eso. Vamos a tener la famosa del círculo. Vamos a tener una función lineal. Vamos a tener una parábola. ¿Ya? La gracia de la función es que no puede tener dos valores para y, no puede tener dos resultados. Solo aquí puede tener varios resultados para un y. Es que en este caso, a lo que voy es que, a ver, si por ejemplo
Acá van a tener dos valores para x, ¿cierto? Vamos a tener un x1 y un x2, tal que el f de x va a ser el mismo, ¿ya? Pero en este caso van a tener 2y para un mismo x, ¿ya? Aquí va a estar el x. 2y distintos, este y y este y, para un mismo x. Eso no puede ocurrir. Entonces la técnica es la siguiente. Ustedes vienen, llegan y trazan rayas. Dicen, ya, siempre que haya un corte va a ser función. Entonces, y dicen, dos cortes, la anulan y dicen, no funciona, esto es una relación. Relación si acepta esto. Pero la relación no se ve mucho en... No, de hecho no entran... Solo como concepto, manejar eso. La relación admite 2i. Y ahí está, pum, tampoco funciona. Esta es la famosa ecuación de la circunferencia que hice eso. De radio 1, les voy a hablar muy poquito. Pero solo con el hecho de tener un i cuadrado, vamos a ver que van a haber dos valores para i. Entonces, no es función. Ya, esta traza en raya. Y obviamente si es función, aparte ya lo vimos. Y esta traza en raya, si es función, de hecho es la función x cuadrado que estaba viendo. Y eso. Tienes que trazar raya. Cuando cortan dos, no es función. En ese caso es una relación. Ya. Por último, voy a ver la función composición. ¿Ya? La famosa función composición. Famosa como f o g. Y esto se puede escribir así. F de g de x. ¿Ya? F, por ejemplo, toma x y arroja un f de x, ¿cierto? Entonces va a tener un conjunto llegada A y va a haber un b. Y g va a hacer lo mismo. Va a tomar x y va a arrojar un f de x. Y voy a ir de un b a un a un c. ¿Ya? A esto se le llama el dominio y a esto se le llama el recorrido. Si lo ven en clase, ¿ya? Sigo, porque todos los valores que toma x son el dominio, todos los valores que toman y es el recorrido. Y acá hay algo interesante que nos dice que, esto ya es como materia, dice que el recorrido de g, esto tiene que estar contenido en el dominio de la función. Eso tiene que estar contenido. Veámoslo como un ejemplo. Quizás no me entiendan nada. Ya, algo muy fácil. Sea f igual a x más 1, f de x, y sea g igual a x cuadrado. ¿Ya? Entonces, f de g de x va a ser igual a, simplemente, ¿qué es esto? Esto va a ser x cuadrado. ¿Ya? Aquí ustedes tienen que reemplazar. G de x es x cuadrado. Ya, y f de x, ¿qué hace? Agarra lo que está dentro y le suma 1. Entonces esto sería x cuadrado más 1. ¿Ya? Después voy a hacer otro ejemplo si no se entendía. Pero igual voy a repetir la idea. Tenemos la función composición f de g, que se escribe así, ¿cierto? ¿Qué es g de x? En verdad son todos los x cuadrados. ¿Y qué hace f de corcho? Corcho, al corcho le suma 1. Corcho, corcho más 1. Corcho, corcho más 1, ¿ya? Eso es en resumen. Ya. Y si ahora si queremos ver f de 2, por ejemplo, vamos a tener f de g de 2. Ya, ¿y qué hace el g de 2? Eleva al 2 al cuadrado. Entonces en verdad va a ser 2 al cuadrado. 4. ¿Y qué hace f de x? Le agrega el 4 más 1. F de 4, 4 más 1, ¿ya? Entonces sería 5. ¿Dónde está el borrador? Acá. Voy a hacer un ejemplo más complicado para que se entienda esto de la función composición. Más adelante voy a hacer un ejemplo PSU junto con todos los ejercicios, pero necesito que hagan cosas más simples de momento. Que va a ser el siguiente: va a tener que g va a ser igual a x cuadrado más 2, y f de x va a ser 2x más 1, ¿ya? Y entonces ahora van a pedir g de o de f, ¿ya? Esta pregunta, si es tipo PSU, la pasan mucho. Y la alternativa, ¿cuál va a ser? Como acabo de crear el ejercicio, no sé. Entonces va a ser g de f de x, ¿ya?
Ya, y aquí paso 1. Tienen que reconocer que esto es eso. Ahora tienen que reconocer que f de x es eso. F de x es una igualdad, ¿cierto? Esto es eso. Entonces van a decir g de la igualdad de x más 1. Y acá se vuelve complejo. Acá. Pero como nosotros habíamos hablado harto de los corchos, no creo que ustedes se me compliquen. Este corcho, que en verdad lo quiero ver con un paréntesis, ¿qué hace esto? Mirá, me eleva todo lo que está dentro del corcho, porque ¿qué hay acá? Un x. Entonces acá hay un x cuadrado. Entonces acá hay acá un corcho, tengo un corcho cuadrado. Tengo algo dentro del paréntesis, y ese algo dentro del paréntesis me lo eleva al cuadrado. Quiero que retengan eso último. Tengo algo dentro del paréntesis, y ese algo me lo eleva al cuadrado. Y le suma 2. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Voy a tener 2x más 1. Perdón, no se me cortó el video. ¿Qué voy a tener acá? Voy a tener 2x más 1. 2x más 1 al cuadrado más 2. Voy a repetir la idea, ¿ya? Acá tengo algo dentro del paréntesis que va a ser un x. Y ese algo dentro del paréntesis se me da al cuadrado. Acá voy a tener algo dentro del paréntesis que va a ser todo ese corcho. Acá voy a tener todo lo que está dentro del paréntesis y lo voy al cuadrado. Y más 2. Simplemente es eso. Entonces ahora esto se desarrolla. El primero al cuadrado. 4x cuadrado. Más 2 el primero por el segundo, 4x. Más el segundo al cuadrado, 1. Y acá simplemente 2. 1 más 2, 3, ¿cierto? Y con eso se da por finalizado el problema. Ya. Les quiero recordar que le había dicho que cuando está en este orden es el recorrido del segundo. El recorrido. Voy a explicar qué es el recorrido. Esto no estaba antes. Ya el recorrido del segundo tiene que estar contenido en el dominio del primero. El recorrido de f en este caso tendría que estar contenido en el dominio de f. ¿Por qué tiene que ocurrir esto? Porque imagínense que acá vamos a tener un 1,2, ¿ya? Va a ser el dominio de f, va a ser 1,2. Yo lo acabo de imponer, ¿ya? Y entonces si mi dominio es 1, significa que mi recorrido va a ser, tengo que tomar el valor del 1 para ver a dónde llega. 1 por 2, 2, más 1, 3. Ahora tengo que ver el valor del otro, va a ser 2, 2, 2 por 2, 4, 5. Entonces mi recorrido va a ser el 3,5. Y este 3,5, el recorrido de f, tiene que estar contenido en el dominio de g. Y se dan cuenta, el dominio de g son todos los reales. Entonces el 3 y el 4 está perteneciente en todos los reales. Porque cuando dibujen esto, va a ser una parábola que, si mal no recuerdo, va a estar subida a 2 grados. Va a ser algo de este estilo, ¿ya? Pero yo puedo decir f de 3 y de 5 que van a hacer estas cosas más o menos. Y sí van a existir, ¿ya? Eso. Más adelante voy a hablar muy bien de esto de que el recorrido del segundo tiene que estar contenido en el dominio del primero. Lo voy a ver en la siguiente clase para tenerlo escrito arriba, y va a ser un ensayo del DEMRE. Muy interesante, muy pedagógico. Quizás entender más esto. Espero que se haya entendido esta parte. Y eso sería por hoy de función. La próxima clase veremos entonces el ejemplo de la función composición, la biyectividad y la inyectividad, ¿ya? Y les voy a enseñar una super técnica. Como ahora les enseño la super técnica para descubrir funciones, va a ser algo muy parecido. Eso, espero que hayan entendido la clase de hoy. Practicad, estudiad y estudiar. Esa es la única cosa. Estudiar. Y póngale. Nos vemos en el siguiente video. Soy 851.